Muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí me escuchan, jefa? Sí, doctor. Gracias. ¿Me permitirías compartir pantalla? Listo. Gracias. Entonces, vean, ahorita hacía al vuelo agarré este caso clínico. Es una de las ventajas de la revolución tecnológica que estamos viviendo o que se está evidenciando ahora, pues en estos tiempos de pandemia. Está siendo cada vez más fuerte esta situación de la virtualidad. Tenemos aquí el reporte de un caso clínico de bronquitis aguda, donde tenemos un paciente de 18 años de edad, de sexo masculino, que ingresa al servicio de emergencia con disnea, fiebre de 38.4 grados centígrados, tos productiva y abundante secreción de aproximadamente 2 semanas de evolución. Manifiesta tener fatiga, tos con flema, congestión nasal, sibilancias, molestias en el pecho, dificultad para dormir, dolor en la garganta, fiebre y dificultad para respirar. La frecuencia respiratoria es de 23 por minuto, está aumentada. Presión arterial de 115/75 milímetros de mercurio, 82 pulsaciones por minuto y una temperatura de 38.4 grados centígrados. Entonces, bueno, aquí ya no me había dado cuenta que había que suscribirme. Pero bueno, ¿qué herramienta utilizarían ustedes para hacer un diagnóstico, para hacer una nitidez sintomática de cada uno de estos síntomas, que incluso es una de las diferencias que tenemos los médicos cirujanos y homeópatas con respecto a los médicos cirujanos y parteros en la elaboración de una historia clínica, doctores? Porque así como están presentados los síntomas, pues no sería muy difícil poder establecer un tratamiento homeopático, ¿cierto? Entonces, ¿qué herramienta nos podría ayudar para hacer nítido cada uno de los síntomas o incluso los signos? ¿Quién me quiere decir? ¿Repertorizar? Antes de la repertorización. Podría ser tomar en cuenta los síntomas mentales y también como las agravaciones. Esa es otra de las diferencias, ¿no? De la historia clínica, que nosotros sí preguntamos dentro de los aparatos y sistemas, sí preguntamos los síntomas mentales y los síntomas generales, pero eso pues, obviamente no lo podemos interrogar aquí, pero para hacer nitidez sintomática de esta fiebre, de esa disnea, de esa tos, ¿qué herramienta podemos utilizar, doctores? ¿O qué herramienta recomendamos? ¿La qué? La cruz de Hering, exactamente, Abigail. Exactamente, la cruz de Hering. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico nosológico sería bronquitis aguda. El diagnóstico individual es un caso agudo. Síntomas mentales, no tendríamos aquí síntomas mentales. Tendríamos que, como médicos homeópatas, interrogar los síntomas mentales. Gracias, Viridiana, no había leído tu cruz de Hering, exactamente. Síntomas mentales, los síntomas generales, es decir, cómo le afecta como un todo las condiciones climáticas, ¿no? Si esto tuvo que ver después de la exposición a una condición climática específica,
las modalidades, como dijo Paola, ¿no? La lateralidad incluso, la transpiración, la sed o no presente con la fiebre, ¿sí? Y entonces, si tuviéramos así un cuadro de disnea, fiebre, tos, productiva, con secreciones que no nos dice de qué características, pero que hay fatiga y congestión nasal, molestia en el pecho y dificultad para dormir, dolor en la garganta. ¿En qué medicamentos pensarían ustedes en la clínica ahora sí, doctores? Escucho. Dulce. Pues estaba pensando en el medicamento que vimos hace ratos, que creo que era Aconitum Napellus. Aconitum. También Licopodium. Puede ser Licopodium, puede sí, también. Ajá. Se supone que ustedes vieron tos y expectoración y disnea, ¿no? La vieron en farmacodinámica comparada 1. ¿Qué medicamentos homeopáticos tienen disnea? Con secreciones abundantes y que incluso son medicamentos semipolicrestos, ¿no? ¿Podría ser Antimonium tartaricum? Antimonium tartaricum, excelente. Claudia, ¿verdad? Sí. ¿Epar sulfur entraría? Epar sulfur, muy bien, muy bien. Sí, ¿quién fue? ¿Quién dijo eso? Yo, doctor, Dulce. Dulce, así es, Dulce. ¿Qué otros medicamentos, doctores? Antimonio tartárico. Arsenicum. Arsenicum album. ¿Quién dijo eso? Yo. Aline. Aline. Jefa, perdóname. Exactamente, Arsenicum album, Antimonio tartaricum, ¿sí? Entonces, ¿y Pecacuana también? Pecacuana, Claudia, bien, me ganaste bien dicho, y Pecacuana, porque la mayoría de tus compañeros dicen Ipeca, ¿no? Y es uno de los medicamentos que traigo conflicto con la nomenclatura, ¿no? Y ya había decidido en el semestre pasado que ya iba a adoptar la nomenclatura de la que hablo en la escuela, pero dije, no, si mi misión, mi propósito en la vida es buscar la modernización de la homeopatía en el siglo XXI, lo voy a hacer, doctores, porque no es posible que sigamos arrastrando todo ese tipo de errores, ¿no? Que hemos arrastrado desde hace muchos años, ¿no? Y si los maestros que están compartiendo contigo la materia no quieren adherirse a ello, pues es su problema, ¿no? A mí nunca me ha gustado que me ninguneen, y así lo he hecho ante los foros en Secretaría de Salud, que he tenido la oportunidad de estar en muchos foros, y he tenido la oportunidad de estar incluso con secretarios de Estado, de secretarios de Salud, ¿sí? O incluso en la Cámara de Diputados, y defendiendo la posición de la homeopatía, ¿no? Y entonces no me voy a dar por vencido, ¿sí? Si esa es una de las misiones que tengo en esta vida, pues lo voy a hacer, y lo voy a hacer con mucho gusto. Bien, doctores. Entonces, por eso es que en la escuela, porque como ya recordamos hace 8 días o hace 15 la historia de la medicina, de la homeopatía, en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, que se fundó en 1896, ¿sí? La enseñanza de la terapéutica homeopática era con base a la 5ª edición del Organón del Arte de Curar, es decir, la aplicación de dinamizaciones centesimales, ¿sí? La escuela francesa, porque parece ser, según algunas revistas médicas homeopáticas antiguas, proceso. Joaquín Segurí Pesado
se fue a estudiar la homeopatía a Europa, ¿no? Entonces, pues no se supone era una persona de buena posición social. Y entonces él traía la idea de la propuesta francesa. Él funda, y de hecho es el primer director de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. De hecho, por ahí también hay en una revista médica homeopática antigua, está reportado el análisis que hizo el doctor, la aplicación más bien que hizo el doctor Joaquín Segura Pesado de la 200, ¿no? De la 200 en problemas respiratorios precisamente. Entonces eso nos habla de que también conoció la escuela kentiana, ¿no? Porque acuérdense que James Taylor Kent se vuelve médico homeópata en 1879, ¿sí? Ya tenía muchos años de haber fallecido el maestro Hahnemann. Según sus biógrafos de Kent, se vuelve homeópata Kent porque no quería que falleciera su segunda esposa, ¿no? Porque él ya había enviudado, y según sus biógrafos, la segunda esposa de Kent estaba padeciendo un problema renal, no como el de Ninel Conde, pero sí un problema de los riñones, y se ve beneficiada de los efectos de la homeopatía, y por eso Kent estudia la homeopatía. Después se vuelve profesor de este instituto de homeopatía y escribe su filosofía homeopática, ¿no? Una interpretación del organón. Desarrolla las altas potencias, ¿no? Porque él, al igual que Samuel Hahnemann, no estaba conforme con las agravaciones homeopáticas, que a pesar de que eran benéficas, eran muy, muy agresivas para algunos enfermos, y por eso él desarrolla las altas potencias como una alternativa a evitar esa agravación homeopática. El problema es que la elaboración las delega en dos personajes que llevaron en vida el nombre de Skinner, de los apellidos de Skinner y Fink. Entonces, obviamente, por la cercanía, el doctor conoce la 200, aunque él hace una interpretación, el doctor Joaquín Segura Pesado hace una interpretación del organón, quinta edición. Cuando tenía 25 años de existencia en nuestra escuela, yo digo cuando estaba cumpliendo sus bodas de plata, ¿no? Aparece la sexta edición del organón de la medicina, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que Samuel Hahnemann desarrolló otra potencia, ¿sí? Que era la 50 milesimal. Entonces, obviamente, insisto, en la escuela pues se sigue la corriente hahnemanniana con centesimales. Después se conoce la corriente francesa, el pluralismo de Lombanier con el drenaje, ¿no? Y entonces se usa más de un medicamento. Después se empieza a aplicar la 50 milesimal y se ha vuelto un desmadre. Perdón por la expresión, pero todos hemos jalado y nada más leemos dos hojitas de alguna obra y esa es la que impartimos, si es que exponemos, porque la mayoría de sus maestros seguramente los han puesto a exponer a ustedes los temas, ¿no? Bien, entonces los programas de estudios obviamente pues, han evolucionado, sobre todo en cuestiones de terapéutica homeopática, y en la escuela se consideró que había que combinar la clínica que ustedes llevan en los hospitales con el enfoque homeopático, ¿no? Pero bueno, aquí vamos un poquito rezagados porque vamos a ver temas de clínicas que ustedes vieron en séptimo semestre, que es de neumología, neurología, traumatología y ortopedia y dermatología, ¿no? Entonces, vamos a ver, para aquellos que no tenemos todavía la habilidad de poder hacer un síndrome mínimo de valor máximo, de buscar síntomas peculiares, ¿no? Para la repertorización, ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen la clínica. Y por ejemplo, aquí siempre tomo esta otra parte del seguimiento rápido del proceso de inflamación. Si nosotros hablamos de un proceso de inflamación,
Perdón. Si hablamos de un proceso de inflamación, nos acordamos que si hay una inflamación, la primera estadio de la inflamación es una vasoconstricción, la cual es pasajera, ¿sí? Obviamente, si esta inflamación o este proceso hace una vasoconstricción, y por ejemplo, si lo ubicamos en el miocardio, esa vasoconstricción va a ser una isquemia, y entonces obviamente puede hacer una isquemia del músculo cardíaco, y entonces el paciente siente un miedo a morir, ¿no? O bien se acelera el corazón, ¿sí? Entonces hablamos de esa inflamación. Ay, se me fue ahorita. No voy a inventar. ¿Cuál sería el primer medicamento de la inflamación, doctores? Por esa exposición brusca al frío, desencadena un proceso inflamatorio, provoca gran ansiedad y tiene una necesidad importante de tomar agua. Aconitum. Si luego seguimos el proceso de inflamación y viene la vasodilatación, con liberación de sustancia P, de histamina, hay rubor, hay calor, hay edema, ¿sí? Y entonces, esa segunda parte de la inflamación, que es la vasodilatación, ¿qué medicamentos homeopáticos tienen esa característica del rubor, del calor, del edema, del dolor? Apis. Apis es uno de ellos, y el otro, Belladona. Belladona, ¿no? Si seguimos en el proceso de inflamación y entonces ahora nos encontramos con un exudado fibroso, ¿sí? Donde el movimiento mejora las molestias, el reposo agrava el dolor, hay una afectación de tendones y ligamentos. ¿Quién es? Rhus toxicodendron. Si seguimos en el proceso de inflamación y ahora lo que está afectado es, hay un exudado, pero un exudado seroso, y si estamos hablando de la pleura, ¿sí? Entonces, el exudado seroso, la inflamación con exudado seroso nos provoca la dolor, incluso a la respiración, porque el movimiento agrava. O si es a nivel de las articulaciones, nos hace una afectación a nivel de las bursas, ¿sí? Y entonces el movimiento ahora agrava y por eso la mejoría es con el reposo y la presión fuerte. ¿Quién es? Brione alba. Si seguimos en el proceso de inflamación y ahora es un exudado purulento, ¿qué medicamento homeopático es? Las secreciones purulentas, ¿a quién corresponden? Cántaris. No, Cántaris es ampolla. Pus, que huele a pescado, a queso, que huele a queso viejo, perdón. ¿Quién sabe qué estoy pensando? Que huele a queso viejo. Hepar sulfuris calcareum. Si hay supuración y además hay úlcera, porque ya hay una afectación en la mucosa o en el tejido, en la piel, y hizo una úlcera, supuración más úlcera, ¿quién es? De los medicamentos que Hahnemann desarrolló en trituración. Mercurius. ¿Sí? Y en ese proceso de regeneración del tejido, ¿sí? ¿Quién es el promotor de la angiogénesis? ¿Quién en forma toxicológica es capaz de reventar los capilares? Y por eso se evidencia una zona equimótica extensa. Y por eso el paciente dice, siento dolor incluso al acostarme, porque la siento la cama de piedra. ¿Quién es el medicamento por excelencia que produce alteraciones en la circulación, en la coagulación y obviamente hace ruptura de capilares? Árnica. Árnica montana. Y el medicamento que no tiene una patogenesia como tal, pero que se conoció en la homeopatía o la insertaron en la materia médica homeopática porque en tiempos de guerra en Europa
al carecer de medicamentos, ¿sí? La escasez, al haber escasez de medicamentos, usaron esta plantita, o el extracto de esta plantita para cicatrizar o incluso con efectos antisépticos, que insisto, no tiene una hematogenesia como tal. ¿Con qué cicatrizan las heridas, doctores? Con caléndula, ¿sale? Entonces, por clínica, podemos seguir el proceso de inflamación. Por clínica, podemos seguir las familias de medicamentos de acuerdo a las 4 constituciones, o bien hacemos nuestro síndrome mínimo de valor máximo, con cabezas de serie, en este caso agudos, puede ser el padecimiento actual, las condiciones de agravación, por ejemplo, la agravación por el frío, ¿sí? Y entonces, como les decía, o bien en el repertorio, ¿no? Por ejemplo, buscamos inflamación. ¿Se ve la pantalla, jefa? Sí, profesor. Sí se ve. Inflamación bronquios. Y aquí están, vean, tiene 405 medicamentos la bronquitis. ¿Sí? Inflamación después de un proceso gripal o como complicación, 37 medicamentos. Inflamación por clima frío, por agravación por clima frío, 4 medicamentos. Entonces, esta herramienta, perdón que no contraté la licencia, pero es un poquito onerosa, pero la idea es tener esta herramienta en la parte clínica para que ustedes me pasen su síndrome mínimo de valor máximo y a pesar de que hay mucha resistencia en la escuela a que se aplique este tipo de herramientas tecnológicas, pues es lo de hoy, doctores, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, pues tuvimos que buscar y que no teníamos acceso a la biblioteca, pues teníamos que usar algún recurso y por eso es que yo encontré esta herramienta que es el Complete Dynamics, ¿no? Entonces, es muy práctico porque ustedes alimentan el repertorio, por ejemplo, le ponen delirio en la fiebre, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Durante la fiebre, ¿sí? Si es un síntoma peculiar, aparentemente, no tan peculiar porque mi gente tiene 133 medicamentos, ¿no? Pero es un síntoma mental, ¿no? O podemos ponerle ansiedad en la fiebre. Antes, durante la fiebre, vean, 116 medicamentos tienen ansiedad durante la fiebre, ¿sí? O bien si hay una ansiedad por su salud durante la fiebre, pues se reduce aquí. Entonces, es un síntoma peculiar, porque si el paciente cuando tiene fiebre tiene esa ansiedad, vean ustedes, es calcárea carbónica, nux moscata, petroleum y ¿qué medicamento es? Strychnine sulfuricum, ¿no? De los medicamentos nuevos. Bueno, entonces, déjenme ver. Ahora sí. Esta es la herramienta que les decía. ¿Ya la tienen, jefa? ¿La conoces tú? No, doctor. Nosotros estuvimos utilizando otros Programitas. Ajá. Sí, este no es un repertorio. Este es una una plataforma que construyeron los franceses, las ediciones Boiron. Tienen una materia médica homeopática, ¿sí? Aquí tienen
una materia médica homeopática y 2 terapéuticas homeopáticas. O sea, son 3 libros que están metidos en este programita. Aquí, por ejemplo, hay una terapéutica en la patología aguda y una patología crónica. Entonces, nos ponemos de acuerdo para ver qué día pueden ir a mi consultorio. Yo tengo mi consultorio en la colonia Progar. Entonces, si lo he querido pasar a través del internet, pero no se ha podido pasar, doctores. Entonces, mejor si alguien me hace favor de llegar con un USB, una memoria, y les paso el programa para que la compartan con todos sus compañeros. Entonces, por ejemplo, aquí está bronquitis agudas, vean cómo aborda, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Estamos en la parte de sus archivos, no se ve. Ahí. Sí, doctor. Sí ya se ve, ¿verdad? Entonces, vean, hay una definición. Insisto, a lo mejor ya son temas que son muy, muy antiguos, ¿sí? Y divide el estudio. Por ejemplo, habla de las bronquitis agudas, define rápidamente el padecimiento y vean, divide en 3 los medicamentos: los periodos de inicio, los periodos de estado y los periodos de resolución. Y entonces vean ustedes si está a buen tamaño la letra, jefa. Sí, doctor. ¿O quieren? Ok. Entonces vean cómo nosotros, por un lado, sabemos que de acuerdo a Samuel Hahnemann, párrafo 153, lo digno de curar, nos dice que hay que tomar en cuenta en la búsqueda del medicamento más semejante el antitipo, no dice Samuel Hahnemann, escribe Samuel Hahnemann, del medicamento más semejante al padecimiento en cuestión. Hay que tomar los síntomas más característicos, notables, extraordinarios, singulares y peculiares. Pero si no tenemos esos síntomas característicos, entonces nos podemos ayudar, incluso Samuel Hahnemann lo recomienda en la nota del 153, nos podemos apoyar con los repertorios. Pues obviamente él en sus tiempos lo recomendó el de Benihausen y Jarre, 2 de sus discípulos más cercanos, uno de ellos parece que era su yerno, ¿sí? Porque después de que tuvo 11 hijos, solo se quedaron dos mujeres con él, y parece ser que como se casó a los 80 años con una francesita de nombre Melanie, se fue a vivir a Francia. Entonces, pero sus 2 discípulos, Benihausen y Jarre, estaban ahí con él, incluso antes de que falleciera. Y si somos kentianos, bueno, si tomamos las herramientas repertoriales actuales, la de Kent, los programas computarizados, hacemos repertorización. Pero si no tenemos la oportunidad, porque no tenemos ahorita todavía esa oportunidad de comprar una licencia de un repertorio, o no tenemos el tiempo, porque a veces cuando un médico homeópata empieza a ser muy asertivo en sus tratamientos, se les llena el consultorio, doctor. Entonces, a veces ya no hay tiempo ni siquiera de repertorizar. ¿Se acuerdan entonces que en la clínica hay medicamentos que pueden estar relacionados con los síntomas de inicio de un padecimiento agudo? Y en este caso es Aconitum. El medicamento, dice la materia médica homeopática, el primer medicamento de la inflamación. Aconitum napellus. ¿Qué es lo característico de Aconitum? Y así van a hacer su mapa mental, ¿no? Bronquitis aguda, lo van a ponerle en el centro de la hoja y van a sacar una primera rama, Aconitum napellus, ¿no? Y le van a poner ahí una leyenda o quizás un dibujito de agravación por el frío, por un enfriamiento.
hay una fiebre de inicio brusco. Está congestivo, pero no suda. Es la gran característica de aconitum, ¿no? Y hay una sed intensa. El paciente está tomando agua durante la consulta. Ahí en el consultorio está tome y tome agua, ¿sí? Entonces, la tos es una tos seca, dolorosa, ¿sí? Y generalmente va a ser en un paciente sulfúrico, en un paciente esténico. Porque ¿cómo es el paciente carbónico, doctores? El paciente carbónico, al contrario, es asténico y débil. Y el paciente de aconitum corresponde más bien a un estado esténico, un estado activo, vigoroso, y puede estar agitado, como lo dijo hace rato Paola, o puede tener ansiedad, ¿no? Y sus maestros seguramente ya recordaron a su primer maestro de farmacodinamia, porque es el primer medicamento que se ve en farmacodinamia 1, ¿sí? Seguramente les volvieron a salir con la jalada de que predice la hora y día de su muerte. O sea, no me... Yo tengo 30 años. Este año estoy cumpliendo 30 años de egresado, ¿sí? 30 años de egresado. Y acuérdense que yo empecé a dar consulta desde cuarto semestre, ¿no? Entonces, imagínense, a mis 34 años de empezado a prescribir la homeopatía, nunca me han dicho los pacientes que tienen miedo de morir mañana a las 3 de la mañana. Lo que sí me he topado, y ahora más con estas dichosas bebidas energetizantes que consumen en los antros, ¿no? Con los dichosos Red Bull, el Sky, esas cosas que traen taurina, me han llegado muchos jovencitos con una taquicardia terrible y me dicen, doctor, siento que me muero, deme algo, por favor, ¿no? Y están sumamente ansiosos. Cabrón, ese es aconitum, ¿sí? Y luego dice la materia médica homeopática de León Vanier, por ejemplo, cuando el estado febril, que es seco al principio, ahora se empieza a combinar con transpiración, ya deja a su paso aconitum una belladona, ¿no? Y sus maestros les dicen, belladona tropa, según ellos muy expresando muy correcto, ¿no? Y error. La planta, el nombre científico de la planta es Atropa belladona, de Linneo, es el clasificador, Atropa belladona, ¿no? El nombre homeopático es belladona, porque estamos en castellano. Entonces, belladona es el medicamento que se transforma en tintura madre y de ahí sus dinamizaciones. Cuando hay una fiebre, que puede ser también de inicio brusco, con una importante congestión cefálica, el rostro está rojo, con sudores abundantes y tiene hipersensibilidad a la luz. Acuérdense que tiene una característica belladona por su compuesto principal, que es la atropina. Tiene una midriasis importante el paciente en la fiebre y por eso tiene hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad al ruido y tiene cefalea, una cefalea pulsátil, predominantemente derecha, ¿no? Entonces la tos es seca, espasmódica, dolorosa, ¿no? ¿Sale? Entonces tenemos los dos medicamentos de inicio brusco, uno de acción en sulfúrico, el paciente esténico vigoroso, y otro de acción en carbónico. Es el agudo de calcárea carbónica es belladona. Y así como se expresa en su vida cotidiana, así va a estar expresado en la enfermedad aguda. Así como es de lento el carbónico, ¿sí? Cuando tiene fiebre también es lento, está asténico, está congestivo, ¿no? Está aislado de la luz y del ruido. Esa es belladona. Pero si el paciente empezó bruscamente con un enfriamiento y está trague agua, eso es aconitum napellus. Ahora bien, la tos dijimos que es el síntoma cardinal, ¿cierto? Que puede ser una tos seca. Bueno, pues aquí tenemos un nuevo medicamento
que se llama Rumes crispus. Rumes crispus se caracteriza por una tos seca, agotadora, provocada por sensación de comezón, o sea, en el huequito supraesternal. Ahí siente el cosquilleo y dice el paciente, eso es lo que me provoca tos, doctor. O incluso inspirando aire. Por eso, ahora los vamos a ver ahora en el cambio de cambio de temporada de otoño a invierno. Son los pacientes son los alumnos que todo el tiempo los van a ver con una bufanda. ¿Sí? Bueno, ahora con el cubrebocas a lo mejor ya no vamos a hacer tan... Bueno, esperemos que ya para esas fechas ya no tengamos la obligación de usar cubrebocas. Pero bueno, los van a ver con una bufanda porque dicen, si a la menor inspiración de aire me provoca tos. ¿Sí? Eso es lo característico de Rumes crispus, doctores, sobre todo en un paciente de bronquitis aguda que tiene tos por cosquilleo. ¿Sí? Si además, como en el paciente que acabamos de ver, ¿sí? Hay una congestión nasal, ¿sí? Podemos pensar en esticta pulmonaria. Esticta pulmonaria tiene tos seca, espasmódica, con sensación de desolladura, dice como urentes, con dolor urente en la garganta, en la tráquea, y que tiene una sequedad de la mucosa nasal, con sensación de obstrucción. Dice el paciente como si me estuvieran obstruyendo unos lentes o unos binoculares, me estuvieran obstruyendo la raíz de mi nariz, ¿no? Eso es esticta, doctores. Si la fiebre es subaguda y permanece la sed, pero que esa sed no es tan abundante como la de aconitum, pero ya no es tan frecuente, ¿sí? Y si bebe grandes cantidades a largos intervalos y se queja de dolor, ¿sí? En el pecho. Vean ahí, dice, es fiebre de aparición progresiva y tiene tos, ¿sí? Que dice el paciente, incluso respirar me provoca tos, doctor. Mejoro si me aprieto con las manos el pecho, eso mejora mucho la tos y el dolor, ¿sí? Eso es Brioni alba, doctores. Si el paciente dice, doctor, no manche, tengo 5 días tosiendo, doctor, ya tomé todo los jarabes que están en las farmacias para la tos y no me he mejorado y ya tengo un dolor en mis rectos, en mi abdomen, ¿sí? Tengo una tos, tengo un dolor por tanta tos. Si hablo, si me río, ¿sí? Tengo tos, ¿no? Y a veces tengo cierta dificultad para respirar. Drosera, doctores. Y a ustedes se las enseñaron como Drosera rotundifolia. Y decepción. Cuando vamos a la farmacia homeopática y le pedimos Drosera rotundifolia, nos dicen, ya no tenemos Drosera rotundifolia y ya no vamos a tener Drosera rotundifolia. ¿Por qué? Pues porque está protegida esa especie. Es una planta carnívora que está protegida ya. Por lo tanto, ya no hay venta de esa planta. Nos vamos a la farmacopea homeopática. ¿Qué nos dice la farmacopea homeopática? Que hay otras 2 especies de Drosera, ¿sí? Del género Drosera que podemos utilizar como alternativa. Lo mismo pasa con la china, ¿no? El medicamento con el que desarrolló Samuel Hahnemann la homeopatía, que nace con la Cinchona officinalis, ¿sí? Pero en Europa, por ejemplo, vamos a ver en esta plataforma que utilizan la china roja o la Cinchona succirrubra o la Cinchona calizaya, ¿sí? Entonces, espero que ahora entiendan por qué mi propuesta de cambio en la nomenclatura homeopática. Entonces, aconitum, si me ponen aconitum no me enojo, porque cuando hablen de otros aconitum como el Licodonum o como el Aconitum ferus, ahí sí tendrán que poner género especie,
Pero si me ponen Rumex no hay problema porque no hay otra especie de Rumex que se utilice en homeopatía. Si me ponen Brionia, sabemos que es la Brionia alba, ¿sí? Aunque hay otra Brionia que es la Crética, que también se utiliza como alterna. O Drosera, no me pongan Drosera rotundifolia, ¿no? Porque ya vimos que en esa planta ya no se trabaja. Y a veces es tan simple la forma en como yo veo la homeopatía, pero lo que quiero es que ya ustedes ubiquen que están en 8º semestre, que en México ya ustedes se pueden considerar pasantes, que ya podrían ejercer la profesión con una responsiva médica, que se den cuenta que tienen ya en sus manos una gran cantidad de medicamentos, unas herramientas poderosísimas para tratar a sus enfermos, a sus familiares, a sus amistades más cercanas, ¿no? Doctores, y si además vamos a poder ingresar dinerito a nuestra cartera, pues qué mejor, ¿no? Les decía, ya estoy harto de ver a los alumnos llegar en March, en Spark, ¿no? En esta cosa Ops, ¿no? Que es el de la Volkswagen, ¿sí? Y ya los quiero ver llegar en BMW, en Audi 6, en Mazda, ¿no? 3. Entonces, ahí está la propuesta, doctores. Tos que obliga al paciente a llevarse las manos a la garganta, aconitum. Tos que obliga al paciente a llevarse las manos al pecho, con opresión, con mejora con la presión, brionia. Tos con dolor en las abdomen y que mejora con la compresión del abdomen, Drosera. Les decía que es la tos de Juan Gabriel, ¿no? Uno de mis cantautores favoritos que falleció hace pocos años, ¿no? Decía Juan Gabriel que en esta vida habría que reír, cantar, bailar. Entonces, cuando la tos se agrava por reír, por cantar, por bailar, eso es Drosera, doctores. Con esta me despido. Continuamos dentro de 8 días, bronquitis, y vamos a ver bronquiolitis, el padecimiento específico de los menores de 2 años. Y después veremos neumonía. Y luego seguiremos al siguiente viernes, veremos ahora asma. Y a ver si nos da tiempo de ver algo de dermatología para que ya estén listos para su primera evaluación. Adelanto, la evaluación va a ser así como muy parecido a lo que vimos ahorita en un caso clínico. Los felicito otra vez, ¿sí? Me doy cuenta que hay, insisto, ya sigo confirmando que hay buenos cimientos de homeopatía. Entonces lo único que hay que hacer es atreverse, ¿no? Participar, doctores. No se me queden callados. ¿Sale? Sí, doctor. Porque de repente pregunto y si no señalo o no digo el nombre de alguien, prefieren quedarse callados. Pues no, eso no que no quiero. Si no me van a obligar a hacer evaluaciones más severas y no quiero, porque ustedes ya saben todo. Pregunta Abigail, ¿tú tienes algún familiar o tu familia es de León? No, doctor, para nada. Ah, ok, es que el apellido Hamnes no es común, pero por allá en León, Guanajuato, hay un médico alópata que hizo homotoxicología y que aplica muy bien ahora también la homeopatía, el doctor Ham. Bueno, perdón por el atrevimiento, Abigail. No se preocupe. Gracias. Pues dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, ya los voy a dejar descansar, al menos 10 minutos para que se conecten con el doctor Héctor Cano. No me voy a conectar yo porque tengo una junta y en mi otro empleo. Y bueno, pues acuérdense lo que les dije hace 8 días, es viernes, el cuerpo lo sabe, y normalmente los viernes son viernes VIPs. ¿Sí? Entonces, hoy toca. Cuídense mucho, bonito día, buen fin de semana. Una pregunta.
Dígame, Dulce. Los mapas, ¿los vamos a entregar a computadora, en digital o a mano? Pues a manopla, Dulce. Ok, ¿y los vamos a subir en el...? No, nos van a llevar ya Ok, en el día de la evaluación, ¿verdad? el día de la evaluación, así es. Sí, es cierto, perdón. Gracias. Gracias a ti. Cuídense mucho, chicos y chicas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.